Desde mi crítica al paralenguaje y ante mi criterio contrario a la jurisprudencia de que no se puede utilizar el paralenguaje para resolver y que el paralenguaje no es principio de inmediación, es muy importante entender el proceso en etapas y la construcción del proceso en etapas. Yo vengo desarrollando durante el año 2025 una serie de capacitaciones en materia de prueba, 16 temas distintos con la finalidad de introducir en cada uno de esos 16 momentos la misma prueba. Puedo tener un indicio en el lugar de los hechos que llega hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para decir algo, para entender el tema de la prueba. Y si lógicamente no entendemos el tema de la prueba, posiblemente vamos a cometer un montón de errores como los criterios paralingüísticos o como el paralenguaje. Es muy importante entender la posición del fiscal en la investigación desde el lugar de los hechos, desde el hallazgo de los indicios, desde el levantamiento, desde el traslado, desde los laboratorios. Se está produciendo una serie de verdades probatorias que no nos permite ni siquiera pensar en lo paralingüístico porque los poderes judiciales del mundo no parten del interrogatorio policial, sino del interrogatorio jurisdiccional en presencia de todas las partes, bajo, repito, criterios de concentración, continuidad. Es muy sencillo delegar por parte del fiscal y es muy sencillo asumir por parte del fiscal la investigación en el lugar por la importancia que tiene de la inmediación. La, la principal inmediación que tiene un sujeto procesal en la investigación por delito es el fiscal en el lugar o el fiscal en los laboratorios o las partes en la necropsia o en la prueba de ADN. Por eso es muy importante abandonar los formalismos innecesarios. Me da pena admitir que la mayoría de los alumnos, la mayoría de muchos de nosotros, respondemos no se puede. No se puede ir al lugar, no se puede custodiar la escena, no se puede salir de la oficina, no se puede. Por ello, siguiendo a algunos autores que han analizado el tema y resaltan la importancia, se puede indicar y sostener que la búsqueda de la verdad en el proceso penal es un asunto de coraje. Dice Foucault. Para otros es a su vez el objetivo fundamental de la ciencia, Putnam. Y también se agrega que dentro del proceso penal, porque esta constituye, a decir de Bentham, una garantía de la correcta aplicación del derecho sustantivo, además de ser un elemento fundamental en la pretensión de racionalizar o racionalidad del derecho en general, más problemático aún cuando se presenta en los conflictos judiciales de carácter penal, ya que exige la verdad de los hechos como fin último, tarufo, siguiendo el binomio verdad-justicia recurrente en el lenguaje común, y se podría decir con el mismo tarufo que en el inconsciente colectivo, donde se asume que los dos términos están estrechamente conectados, verdad y justicia. Señores, la prueba es un tema
Interesante, complejo, a veces difícil, a veces fácil. La mayoría de las causas en el mundo se caen por falta de pruebas, pero no se pueden caer por criterios paralingüísticos o para lenguaje, porque el tribunal tiene que valorar la prueba desahogada, no en razón de criterios paralingüísticos. Por eso es muy importante que un tribunal que conoce derecho sepa qué pasó en el lugar, qué pasó en el laboratorio y qué está pasando en el juicio. Y saber que esa audiencia de juicio oral es la última de una serie concatenada de audiencias en las que yo he escrito sobre 10 en la etapa de investigación y 14 en la etapa no, 10 en la etapa intermedia y 14 en la etapa de investigación, además de la etapa de juicio oral. Si nosotros logramos entender lo que estamos comprendiendo, y vean que estoy hablando de inteligencia artificial y estoy metiendo estos temas de derecho procesal de la realidad del México del 2025 y de la realidad de la jurisprudencia de la primera sala del siglo pasado, perdón, del año pasado, pero es muy importante decir la verdad de lo que es la verdad para obtener la verdad, o de lo contrario, vamos a seguir, ¿no? Tratando de buscar qué es lo que nos dice Internet para ponerlo en una sentencia, sin que sea cierto que es doctrina, sin que sea cierto que es derecho comparado, sin que sea cierto que esto es lo que hay que aplicar y no otra cosa. No podemos venir a inventar lo que está fuera de la ley. Y termino diciendo una cosa que no me cansaré de decirla en México: los jueces están obligados a la Constitución y a la ley. Y con Tarufo, a los hechos. Dame. Los hechos, dice el adagio, que yo, juez, conozco el derecho, pero no puedo inventar los hechos, los conceptos y todavía los hechos y las pruebas. Muchas gracias.